práctica. No, cuando quieras, no tengo. Vale. Bueno, antes de todo, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Artemio Rodríguez y soy consultor y socio de Prodasto. La idea es daros un pequeño guión de lo que es la prevención de blanqueo de capitales y sobre todo de las obligaciones que os reporta la implantación de las medidas de prevención de blanqueo de capitales. Para ello voy a seguir un pequeño guión que voy a ir pasando con este PowerPoint, aunque luego no voy, solo es un guión para poder pues, seguir un poco un hilo bastante más coherente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eh, vamos a hablar de un poco de todas estas cosas, no sé si lo veis bien, si estáis viendo mi pantalla, supongo que sí. En el índice vamos a hablar un poco de las definiciones de lo que es el blanqueo de capitales muy someramente. Vamos a hablar de los sujetos obligados, quiénes son sujetos obligados. Vamos a hablar sobre todo de las obligaciones que comporta la implantación de las medidas de prevención de blanqueo de capitales y posteriormente vamos a hacer una pequeña reseña a las infracciones y sanciones que pueden comportar el no cumplir la legislación de blanqueo de capitales, de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Yo siempre me acorto con blanqueo de capitales, pero bueno, es blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a empezar un poco con la legislación. La legislación, supongo que más o menos todos los conocéis, es la ley, se basa en la ley 10/2010 de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, cuya ley digamos, ampliada o fue complementada por el Real Decreto 304 que desarrolla esta ley del 2010, ¿vale? Es el reglamento de desarrollo de esa ley. Y luego, por otra parte, como legislación o como cuerpo básico está el Código Penal. ¿eh? La ley 10/2010 es una ley preventiva, mientras que el Código Penal es una ley represiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley de 10/2010 lo que pretende es actuar para prevenir que se produzca el blanqueo de capitales. Va a actuar no sobre los blanqueadores en sí, que puede ser que también, sino fundamentalmente sobre aquellas personas que puedan colaborar o cooperar con el blanqueo de capitales. Por ejemplo, pues los agentes de la propiedad inmobiliaria o las asesorías o bueno, otra serie que veremos un poco someramente dentro de un momento. Mientras que el Código Penal es una ley represiva, lo que trata es actuar sobre los blanqueadores, ya son hechos consumados, ya se produjo el blanqueo de capitales y va a actuar contra ellos, ¿vale? La ley de prevención de blanqueo de capitales, como ley preventiva, no conlleva sanciones penales, evidentemente. No se va nadie a la cárcel, pero sí tiene unas sanciones administrativas, como veremos también al final, bastante elevadas. Sin embargo, el Código Penal, pues reporta penas incluso de cárcel, ¿de acuerdo? Es la diferencia entre los dos cuerpos legales. La definición de blanqueo de capitales, para cortarlo un poco, el blanqueo de capitales, la prevención, consiste en tratar de evitar que el dinero procedente de actividades delictivas pase a integrar el circuito financiero habitual. A un narcotraficante de nada le sirve tener obtener cantidad de dinero por la venta de sustancias estupefacientes, si ese dinero no lo puede utilizar para los fines que él considera, para comprar sus cosas, sus casas, ya que si lo utiliza y no puede justificar el origen de esos fines, perdón, de ese dinero, de esos medios de pago, en ese caso puede ser detectado y puede llevar a que investiguen el origen de esos medios, de ese dinero o esos bienes que ha obtenido. Los órganos relacionados o que se encargan de vigilar el blanqueo de capitales, fundamentalmente es la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales, que tiene digamos, órganos independientes, que es la Secretaría de la Comisión y el Servicio Ejecutivo de la Comisión. El Servicio Ejecutivo de la Comisión es con el que realmente nos vamos a relacionar nosotros, que es el que se conoce popularmente como el SEBLAC,
¿De acuerdo? Y luego estos organismos a su vez actúan a través de otros cuerpos cuerpos de seguridad del Estado, como puede ser Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Judicial, etcétera. ¿De acuerdo? No nos vamos a entretener tampoco más con este tema porque si no nos llevaría mucho tiempo. En cuanto a los sujetos obligados, aparecen en el artículo 2 de la ley y los sujetos obligados son de dos tipos. Sujetos obligados financieros, por un lado, que son pues, las entidades de crédito fundamentalmente, compañías de seguros, corredoras de seguros, etcétera, etcétera. Los que tenéis ahí son los apartados A, J de la ley, del artículo 2 de la ley. Y luego están los sujetos obligados no financieros. Dentro de los sujetos obligados no financieros están los promotores inmobiliarios y que ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión e intermediación a la compraventa de bienes muebles o en arrendamientos de bienes inmuebles que impliquen una transacción por una renta total anual igual o superior a 120.000 euros o una renta mensual igual o superior a 10.000 euros. Esta última parte se incorporó recientemente porque al principio, inicialmente la ley solo aparecía, digamos, la primera parte, los promotores inmobiliarios que ejerzan y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión de intermediación en la compraventa de inmuebles. Y no figuraba la parte de arrendamiento. Esto se incorporó posteriormente y ahora se incluye esa última frase. Evidentemente, vosotros estáis obligados en función de este apartado. Sois APIs, con lo cual intervenís en la intermediación de bienes inmuebles, con lo cual está claro que sois sujetos obligados a la ley, a implementar las medidas de la ley de prevención del blanqueo de capitales. ¿Vale? Vamos a mirar ahora qué tipo de obligaciones reporta, y vamos a verlo someramente porque eso podría llevar muchísimo tiempo, qué tipo de obligaciones reporta la ley de prevención del blanqueo de capitales, este cuerpo jurídico. Hay 4 bloques de obligaciones distintas, que son obligaciones de diligencia debida, obligaciones de información, obligaciones de control interno y sobre determinados medios de pago. Esta última, que no vamos a verlo prácticamente, solo os voy a decir ahora, la diferencia es que esta última parte, los sobre determinados medios de pago, es obligatorio para todo el mundo. Aquí sean sujetos obligados o no. Aquí estaría, por ejemplo, estaría todo el tema de qué cantidad de dinero se puede sacar o puede entrar en territorio nacional procedente de terceros países, por ejemplo, o qué dinero en efectivo o en medios de pago al portador, siempre nos estamos refiriendo a efectivo o medios de pago al portador, se pueden mover por territorio nacional. Supongo que todos sabréis que por territorio nacional en medios de pago al portador no se pueden mover más de 100.000 euros, salvo que se disponga de una autorización de la agencia tributaria para poder hacerlo. ¿De acuerdo? No vamos en este tipo de obligaciones, no vamos a entrar más porque tampoco tiene mucho más sentido incluso para vosotros. ¿Tenéis alguna duda? Luego nos la planteáis. Vamos a centrarnos en las 3 tipos de obligaciones primero, que son las obligaciones de diligencia debida, las obligaciones de información y las obligaciones de control interno. En las obligaciones de diligencia debida existen 3 tipos de obligaciones de diligencia debida, que son las obligaciones normales de diligencia debida, las obligaciones simplificadas de diligencia debida y las obligaciones reforzadas de diligencia debida. Empezando, bueno, vamos a centrarnos en las primeras porque son comunes para todo el mundo. Y estas obligaciones, luego veremos que en las obligaciones de control interno existen unas limitaciones. No es para todos los sujetos obligados igual, va a depender de una serie de factores que luego veremos. Sin embargo, estas obligaciones de diligencia debida son obligatorias para todos los sujetos obligados, independientemente de su volumen de facturación, de su número de empleados, de cualquier otra circunstancia. Siempre son obligatorias. Esto tiene que quedar muy claro, porque mucha gente después, cuando hablemos de los límites, va a creer que no tienen obligaciones en cuanto a la ley de prevención de blanqueo de capitales, y no es cierto. Estas son siempre, quiero remarcar mucho esto,
son siempre obligatorias para todo tipo de agentes, todo tipo de sujetos obligados, vamos a hablar en genérico. ¿Vale? Esas obligaciones normales de vigencia de vida son 4, que son identificación formal, identificación del titular real, determinación del propósito o índole de la relación de negocios y seguimiento continuo. Empezando por la primera, la identificación formal, consiste en, como su propio nombre indica prácticamente, es identificar a la persona que tú tienes delante. Si por ejemplo, un sujeto obligado es un banco. Si vais a un banco a realizar cualquier operación y previamente no os tiene identificado, lo primero que os pide es el DNI, antes de realizar cualquier operación, no a posteriori, siempre a priori, siempre antes, perdón, siempre antes de establecer relaciones de negocio. Hay que efectuar lo que se llama identificación formal, que es saber quién es la persona que tú tienes delante. En ese caso, por ejemplo, en el caso de que sean personas de nacionalidad española, pues evidentemente la identificación se debe hacer a través del DNI. Si son personas jurídicas, pues hay que pedir una serie de documentación como escrituras de constitución, CIF, aquella documentación que identifique formalmente a esa persona. ¿De acuerdo? Si son personas de nacionalidad extranjera, pues nos sirve pues, el pasaporte, nos serviría el número de identificación de extranjeros, nos serviría incluso el DNI del país de origen, siempre y cuando tenga una fotografía tenga una fotografía, digamos, actualizada. ¿No? Un señor con 40 años no te puede aportar un DNI con una fotografía de un niño de 15, evidentemente. Entonces, eso es la identificación, en eso consiste la identificación formal. Bueno, hay más, pues, se podría hablar de muchas más cosas de formas de identificación, pero bueno, no sería el caso porque nos alargaríamos mucho. La segunda de las obligaciones, y esto también es muy importante, es la identificación del titular real. La identificación del titular real consiste en que, bien, tú a través de la identificación formal, tú sabes quién es la persona que tienes delante y con la que vas a hablar. Pero esa persona puede ser, por ejemplo, en el caso, sobre todo esto se aplica a sociedades anónimas, limitadas, cooperativas, etcétera. Tú sabes que la persona que tienes delante puede no ser la destinataria última de los ingresos o de los beneficios de esa sociedad, porque puede haber, de hecho hay socios que pueden no ser o no coincidir ni con el administrador que a lo mejor tienes delante o con la persona, el empleado o quien sea que tengas delante. Entonces, la identificación del titular real consiste en determinar quiénes son los beneficiarios últimos de las operaciones de una empresa, de una sociedad. ¿Qué se considera, resumiendo un poco todo el artículo correspondiente, qué se entiende por titular real de una sociedad limitada, una sociedad anónima? En principio se entiende por titular real aquellas personas que tengan más de un 25% del capital, ¿vale? Si no hubiese ninguna persona que tuviese más de un 25% del capital, se considera que son titulares reales los administradores de esa sociedad. ¿Vale? ¿Cómo se puede determinar la identificación del titular real? Pues a día de hoy hay varias formas. Por ejemplo, se puede firmar un documento privado donde el administrador firme quiénes son los socios que tienen más de un 25% o, el caso contrario, quiénes son los administradores de esa sociedad. Eso hay documentos privados, los bancos los utilizan habitualmente, en los manuales de prevención de blanqueo de capitales siempre se pone algún ejemplo, y esa sería una de las formas. Otra de las formas es que las empresas, las sociedades, cuando van a la notaría, el notario les hace un acta de manifestaciones, porque los notarios son también sujetos obligados a implementar las medidas de prevención de blanqueo de capitales, aunque de una forma un poco especial. Entonces, los notarios hacen un acta de manifestaciones
y ese acta de manifestaciones también nos serviría a nosotros como justificante. Y hay otra serie y va a haber próximamente más formas de efectuar la identificación del titular real. No vamos a entrar tampoco en ese tema ahora mismo. Por otra parte, la siguiente obligación es el propósito o índole de la relación de negocios. ¿Qué significa esto? Que aparte de realizar la identificación que vimos en las dos primeras obligaciones, la empresa, y esto es un poco lo más difícil de entender, sobre todo por los sujetos obligados no financieros, es que las empresas, los sujetos obligados, en este caso vosotros, tendréis que determinar el propósito o la índole de la relación de negocios. Eso quiere decir que tendréis que investigar eh, para qué fin se va a realizar las operaciones con este cliente que vamos a tener o con la persona que vayamos a tratar. Y no solo eso, sino también que hay que indagar también un poco con qué medios o cómo obtuvo los medios para, entre comillas, financiar ese negocio que va a hacer. ¿Vale? Esto que suena así en principio tan duro, realmente estamos haciendo una labor de investigación, o estáis haciendo una investigación sobre vuestros clientes. No obstante, esto también hay que modularlo mucho porque no todos los clientes son iguales. Todas las políticas y todos los procedimientos de prevención de blanqueo de capitales se basan en el riesgo. Y no es igual el riesgo en todos los casos. Eso en los manuales de prevención de blanqueo de capitales, y bueno, y digo mucho por vuestra propia experiencia, tenéis que modular esta obligación. ¿Vale? Porque no es lo mismo que te vaya una persona que conoces, que vive en el barrio y que quiere comprar una casa, ahí bueno, quiere comprar una casa porque está viviendo alquiler, por la razón que sea, y tú lo conoces, y sabes que trabaja en no sé, en no sé qué sitio y resulta que es una persona que nunca se le vio o sea, nunca tuvo ningún problema con la justicia por ningún delito grave y tal. Entonces ahí, evidentemente, esta obligación no hay que tampoco documentarla lo mismo que si viene una persona por ejemplo, con residencia en un paraíso fiscal y quiere comprar 10 pisos o 10 inmuebles en no sé dónde y además lo quiere pagar mediante transferencias de otro paraíso fiscal distinto y a nombre de una tercera empresa que no se sabe muy bien qué relaciones tiene con él. Claro, son cosas totalmente distintas. Entonces, esta obligación debe ser graduada en función del tipo de obligación y digamos un poco de vuestro conocimiento, ¿vale? Pero siempre hay que realizar un mínimo control sobre este tema, ¿vale? Para eso todos los manuales tienen o deben tener al menos una serie de documentación donde figure la recogida de estos datos, ¿de acuerdo? Y por último, la última de las obligaciones de diligencia de vida normales, ¿sí?, es el seguimiento continuo. Eso que lo que quiere decir, muy rápido, que estas medidas que vimos anteriormente no se adoptan solo una vez, sino si la relación con el cliente sigue, esto hay que actualizarlo periódicamente. ¿Con qué periodicidad? Eso se determinaría también en los manuales de prevención de blanqueo de capitales y dependerá también del propio riesgo del cliente. Si sabemos que el cliente no tiene ningún riesgo, pues una vez al año, incluso cada 2 años, habría que solicitar de nuevo toda la información, porque evidentemente los datos pueden cambiar, sobre todo en cuanto a la identificación del titular real. Entonces, el seguimiento continuo quiere decir eso, que hay que ir actualizando todos esos datos si la relación de negocio se mantiene, evidentemente. Si no se mantiene, como en nuestros casos pasa muchas veces, pues ahí lo haces una vez y ahí ya se queda pues para siempre. Pero si no, si son clientes, por la razón que sea, con los que tenéis relaciones continuas, pues el seguimiento debe ser continuo, igualmente. Pues esas son poco o muy resumidas las obligaciones normales de diligencia de vida.
Aparte de estas, hay unas obligaciones simplificadas de diligencia de vida que se aplican sobre determinadas personas, que no vamos a entrar en quiénes ahora, o con respecto a determinadas operaciones, seguros de vida, con unos importes determinados, etcétera, etcétera. No vamos a entrar más. Y luego existen unas obligaciones reforzadas, que esas obligaciones reforzadas se deben aplicar en relación, cuando existen relaciones de negocio y operaciones no presenciales, cuando hay corresponsalía bancaria transfronteriza, que es un tema bastante complejo y que no vamos a entrar, y sobre todo cuando las relaciones que tengamos sean con personas con responsabilidad pública. ¿Vale? Ahí habría que aplicar una serie de medidas reforzadas de diligencia de vida, sobre todo en cuanto al propósito o índole de las relaciones de negocios, y básicamente ahí pues habría que pedirles la documentación cada muy poco tiempo, pues, a ver si cambian, a ver qué tipo revisar qué tipo de operaciones realizan, bueno, una serie de cosas. Yo os digo que aparecerían en principio en los manuales de prevención de blanqueo de capitales, que tendríais que tener algunos de vosotros, que veremos después. ¿Vale? Entonces, bueno, estas a grosso modo, digamos, son las obligaciones de diligencia de vida. ¿eh? Vuelvo a repetirlos porque me parece muy importante que tengáis claro que estas obligaciones son para todos los sujetos obligados, independientemente de cualquier otro criterio, independientemente de volumen de facturación, de volumen de negocio, de número de empleados, cualquier tema. Son obligatorias y deberéis realizarlas. ¿Vale? Bien, una vez esto, vamos a pasar al siguiente bloque de obligaciones. El siguiente bloque de obligaciones son las obligaciones de información. Las obligaciones que vimos anteriormente, las obligaciones de diligencia de vida, digamos que son los ladrillos sobre los que se sustenta todo el proceso de prevención de blanqueo de capitales. Sin esos datos básicos, no se puede establecer un sistema de prevención de blanqueo de capitales. Las obligaciones de información, digamos, podemos decir que son la consecuencia de haber realizado previamente de haber realizado, de haber puesto en marcha las obligaciones que vimos anteriormente, las obligaciones de diligencia de vida. Esas obligaciones son las que tenéis ahí. Vamos a pararnos un poco más en tres de ellas, porque el resto, bueno, tampoco tienen, todas tienen su importancia, evidentemente, pero bueno, son menos problemáticas. Las obligaciones de diligencia, perdón, de información son examen especial, comunicación por indicio, abstención de ejecución, prohibición de revelación, colaboración con la comisión, exención de responsabilidad, conservación de la documentación y comunicación sistemática. La última, la de comunicación sistemática, vosotros no tenéis obligación de hacerlas. Esas solo son para sujetos obligados financieros. Vosotros, o sea, los agentes de la propiedad inmobiliaria, promotores, etcétera, son sujetos obligados no financieros, por lo cual esta obligación no la tenéis. ¿Qué es el examen especial? El examen especial lo que consiste es, en el caso que previamente, a través de las obligaciones de diligencia de vida o del examen de una operación en concreto de un cliente, hayamos detectado que que hay algún indicio, solo indicios, no certezas, aquí no trabajamos con certezas, se trabaja con indicios. En el caso de que exista un indicio eh, de blanqueo de capitales, algo que dudemos de que puede ser algo extraño, vamos a llamarlo así, se debe realizar lo que se llama un examen especial. En el examen especial consiste en poner, perdón, en poner por escrito todos los datos del cliente y de la operación que se pretende realizar y poner por escrito qué indicios o qué dudas o qué cosas extrañas vemos nosotros en el cliente o en la operación y que nos puedan inducir a pensar que puede haber algo extraño. Y ampliar, y evidentemente debemos ampliar, cuando encontramos algo extraño
en este tema, debemos ampliar toda la documentación disponible del cliente e ir a mayores. Pedir informes, pedir lo que veamos conveniente o lo que seamos capaces de poder pedir, ¿vale? Hay listas públicas por ejemplo, de PEPs, de personas políticamente expuestas, hay listas de delincuencia, hay empresas privadas que se dedican a ello, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que ampliar la investigación y al final, con toda la documentación y todo lo que hayamos recabado, se debe tomar una decisión, que es si existe indicio, que no certeza necesariamente, de que hay blanqueo de capitales o si no hay indicio de que hay blanqueo de capitales. Y todo eso hay que dejarlo por escrito, ¿eh? ¿Vale? En cualquier momento puede venir el SEBLAC o cualquier organismo que actúe en nombre del SEBLAC a mirar una operación que ellos ven extraños y nos van a pedir si hicimos ese examen especial. ¿Vale? En el caso de que del examen especial se haya determinado que existe algún indicio de que puede haber blanqueo de capitales, entonces se pasaría a la siguiente obligación, que es la comunicación por indicio. Esta comunicación por indicio se hace de forma escrita, aunque previamente se puede mandar un correo electrónico, si hay mucha premura en el tema. Se realiza por escrito ante el SEBLAC. El SEBLAC tiene un modelo, si entréis en la página del SEBLAC, tiene un modelo para poder realizar la comunicación por indicio. ¿De acuerdo? Que es el modelo F19, bueno, lo tenéis ahí, lo podéis descargar y es un guión de lo que tenéis que poner. Se tiene que poner exactamente tal como está ahí, pero bueno, el formato lo podéis adaptar porque es un PDF y lo podéis adaptar a a vosotros mismos, pero siempre manteniendo la estructura que se determina ahí. Y esa es digamos, la idea final de la prevención del blanqueo de capitales. Si hay algún indicio de blanqueo, comunicarlo. Para eso existe esta ley. ¿De acuerdo? La siguiente de las obligaciones, a ver si ya paso un poco más rápido, es la extensión de ejecución. Quiere decir que si se detecta en una operación que hay un indicio de blanqueo de capitales, no se debe realizar esa operación. ¿Por qué? Porque estaríamos colaborando con el blanqueo de capitales. Si no quedase otro remedio por determinadas razones, porque si no se dará esa persona a la que vas a denunciar, se va a dar cuenta de que no realizas la operación porque posiblemente se denuncie y tal. Evidentemente, para poder para ejecutar esa operación, se debe pedir autorización al SEBLAC. ¿Vale? La siguiente de las obligaciones es la prohibición de revelación. Quiere decir que si vais a denunciar a alguien, pues no vais a poder decirle que lo vais a denunciar bajo ningún concepto. Eso, bueno, parece hasta de cajón. La siguiente es la colaboración de la comisión. Nosotros, en cuanto realizamos la comunicación de indicio, en principio, digamos, nuestras obligaciones en ese tema han finalizado. No obstante, la comisión nos puede pedir pues, determinada información adicional y debemos colaborar con la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales, o sea, con el SEBLAC al final. ¿Vale? La siguiente es la exención de responsabilidad. Si nosotros revelamos datos de nuestros clientes, aunque haya un contrato de confidencialidad, no tendríamos ninguna responsabilidad de la vulneración de ese contrato de confidencialidad. Y la última de las obligaciones que vamos a ver es la conservación de la documentación. La conservación de la documentación consiste en que toda la documentación relacionada con blanqueo de capitales se tiene que conservar durante 10 años. En otros cuerpos legales, el Código de Comercio, creo que son 6 años, fiscalmente digamos, los impuestos prescriben a los 5 años, perdón, a los 4 años, pero bueno, al final son 5 realmente. En blanqueo de capitales ni 4, ni 5, ni 6, son 10 años los que hay que conservar la documentación. Y esa documentación, dependiendo del tipo de empresa, si es pequeña o mediana empresa o es una micropyme, ya veremos después lo que es, se debe conservar durante 10 años y ya os digo, si es
pequeña o mediana empresa o pyme, se debe conservar no en formato papel, sino debe estar digitalizada. Cuando vais a un banco, escogen el DNI y lo escanean. Pues así tenéis que conservar la documentación relacionada con blanqueo de capitales si sois pequeña o mediana empresa, no en papel. Y luego la documentación tiene que ser accesible, debe estar organizada de alguna forma que si va alguno, SEBLAC, un inspector del SEBLAC o pues alguien de la Guardia Civil, del Departamento de Delitos Financieros o quien sea, esa documentación tiene que estar accesible, digamos, rápidamente. No podéis decirle, oye, ven mañana o vengan ustedes mañana que ya se la voy a buscar. No, hay que dársela ya. ¿Vale? Entonces, es muy importante el tema de la conservación de la documentación. ¿De acuerdo? Si es una micropyme, entonces sí, hay que conservar igual la documentación durante 10 años, pero ahí sí puede estar en formato papel. No hace falta que sea en formato digital. ¿Vale? Bien, pues estas son a grandes rasgos las obligaciones de información. Y vamos a pasar ahora a un bloque nuevo que son las obligaciones de control interno. No obstante, estas obligaciones, como pasamos con lo que acabamos de ver de la documentación, bueno, antes de nada deciros que las obligaciones que vimos hasta ahora, incluso las de información, son obligatorias también para todo el mundo, independientemente de los umbrales o independientemente de nada. Sin embargo, las que vamos a ver ahora y la que vimos de la obligación de información referida a la conservación de la documentación, esas se modulan en función de si la empresa es pequeña y mediana empresa, bueno, o gran empresa, evidentemente, o micropymes, o microempresas, ¿vale? ¿Qué son pequeñas o medianas empresas? Bueno, tenéis una tabla ahí abajo donde lo explica, pero bueno, pequeñas y medianas empresas son aquellas que tienen 10 o más trabajadores o que el volumen de negocios anual o balanza anual sea mayor de 2 millones de euros, ¿vale? Esas tienen todas las obligaciones completas, ¿eh? ¿Vale? No hay excepción, bueno, hay alguna excepción en cuanto al órgano de control interno y tal, pero bueno, en principio tienen todas las obligaciones, tanto las que vimos como las que vamos a ver. Sin embargo, y además es muy importante esta O, porque tiene que cumplir las dos condiciones, o sea, si cumple cualquiera de las dos condiciones, o 10 o más trabajadores, o un volumen de negocios anual o un balance anual superior a 2 millones de euros, entonces se considera pequeña y mediana empresa, o sea, cualquiera de las dos condiciones que cumpla. Sin embargo, las microempresas son aquellas que tienen menos de 10 trabajadores y un volumen de negocios anual o un balance inferior a 2 millones de euros. O sea, tienen que cumplir las dos condiciones. Si cumplen estas dos condiciones, que es la mayor parte de sujetos obligados, en principio estarían en este ramo. En España hay un número muy alto de microempresas. En este caso, las obligaciones que tendrían serían obligaciones de diligencia debida, como vimos, tendrían las obligaciones de información con el tema de la conservación de la documentación, que puede no ser digital, y tendrían unas obligaciones de control interno reducidas. O sea, no tendrían todas las obligaciones que vamos a ver posteriormente de control interno. De hecho, ahí abajo, lo que pasa es que se ve muy mal, están las obligaciones que no deben cumplir, no obstante las vamos a ver posteriormente según vayamos hablando de ellas. Pero ojo con una cosa, estas obligaciones de control interno reducidas están tasadas a los artículos que marca el reglamento. No están tasadas en general, no se puede decir, ya no hay más obligaciones que las de diligencia debida de información. De las otras no hay ninguna, no es cierto. ¿Vale? Luego también lo veremos con otro caso. ¿Vale? Entonces, bueno, que os quede bien claro este tema. Si tenéis menos de 10 o más, menos de 10 trabajadores, si tenéis un volumen anual un volumen de facturación de negocios anual menor a 2 millones de euros, no tenéis obligaciones
no tenéis determinado tipo de obligaciones de control interno. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pasar ahora a las obligaciones de control interno. Bueno, la introducción es lo que vimos ahora. Las obligaciones de control interno, yo las califico en dos tipos. Obligaciones regulares, eso lo hago yo, no necesariamente eso aparece en ningún texto ni en nada. Y lo que yo llamo obligaciones periódicas de control interno. Las obligaciones regulares de control interno son aquellas que, digamos, tiene que hacer todo el mundo, los hace inicialmente y luego, a no ser que haya variaciones, no se tienen que modificar. Las obligaciones periódicas son aquellas que hay que hacer, como su nombre indica, periódicamente, o todos los años o cada determinado tiempo. Por ejemplo, la formación de empleados hay que hacerla anualmente, tiene que haber una formación anual. El examen externo tiene que ser también anual en principio, aunque eso tiene matices, y la protección y idoneidad de los empleados pues también debe ser periódica, ¿vale? Puede ser anual. Dentro de las obligaciones regulares está establecimiento de políticas y procedimientos, el establecimiento de una política de admisión de clientes, el establecimiento de unos órganos de control interno, la creación de un manual de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y el establecimiento de procedimientos internos de comunicación. Bueno, existen otro tipo de obligaciones también en cuanto a protección de datos y tal, pero no vamos a entrar porque eso sería solo para un tema aparte. El establecimiento de políticas y procedimientos, lo que consiste, esto de políticas y procedimientos, que ahí suena un poco extraño, las políticas es determinar el qué se quiere hacer, qué se va a hacer. Por ejemplo, pues se va a identificar formalmente a todas las personas que se pongan, a todos los clientes que se pongan en contacto con la empresa, ¿vale? Eso es una política. Ahí puede haber infinitas números, vamos, infinitas no lo sé, pero muchísimos, depende del tipo de organización que sea, etc. ¿Y qué es un procedimiento? Pues un procedimiento es el cómo. ¿Cómo hacer que se identifique a esa persona? Pues habrá que pedirle el DNI, una vez pedido el DNI, si es nacional, de nacionalidad española, se escaneará. Si no es de nacionalidad española, hay que pedirle tal cosa, eso es un procedimiento, ¿vale? Entonces, hay que establecer políticas y procedimientos pues para digamos, cada obligación vistas anteriormente, y dentro de cada obligación pues se pueden establecer incluso muchas políticas y muchos procedimientos de actuación. Vale, no vamos a entrar más en ellos. Si queréis algún ejemplo no habría problema, pero bueno, tampoco vamos a entrar. Igualmente se debe de determinar una política de admisión de clientes, determinando qué clientes se admiten, qué clientes no se admiten y qué clientes para admitirlos se necesita la autorización de un superior jerárquico en la organización. ¿Vale? Aquí se determina también, digamos, los riesgos, se identifican los riesgos potenciales de ese tipo de clientes y, bueno, otra serie de cosas que tampoco vamos a entrar mucho más en ese tema. Después, estas dos primeras, si las empresas son micropymes, no lo tienen que hacer, ¿vale? Órganos de control interno. Vean, en la prevención de blanqueo de capitales, las empresas deben de tener dos tipos de órganos de control interno. Por un lado estaría el representante al Telse Black y por otro lado estaría lo que se llama órgano de control interno, que es un órgano colegiado y que bueno, es el que, digamos, aprueba y determina las políticas y los procedimientos que se establezcan en la organización. No obstante, este órgano de control interno solo lo tienen que establecer las grandes empresas, o sea, empresas con más de 50 trabajadores, por ejemplo, y cuyo volumen de operaciones, creo recordar que debe ser sobre 42 millones de euros, o que no lo recuerdo de memoria ahora. Entonces, a ver, es muy difícil que alguna por ejemplo, vosotros tengáis que establecer un órgano de control interno. Sí tenéis que establecer un representante siempre y cuando seáis micropymes o
perdón, pequeñas empresas o medianas empresas. En ese caso sí, ¿eh? Esa obligación. Si sois micropymes, tampoco tenéis esa obligación, ¿eh? Eh, en el caso de que seáis una micropyme, se considera que sería el representante ante el SEBLAC aquella persona que ostente la administración de la empresa, persona o personas que ostenten la administración de la empresa. O sea, no es que no haya un representante, sino que se determina qué es esa. Y no haría falta mandar al SEBLAC un escrito, una comunicación de quién es el representante. En los otros casos sí, hay que mandar al SEBLAC una comunicación diciendo quién es el representante ante el SEBLAC. Y en este caso el SEBLAC no se va a dirigir a nadie más que no sea el representante o sí, que no sea el representante ante el SEBLAC. No, no vamos a complicar más. Vale. Luego, esa obligación, ya os digo, en el caso de micropymes no está tampoco, se considerará eh, representante a los administradores, pero punto. No hace falta inscribirlos ni nada. Luego, otra de las obligaciones de control interno es el establecimiento o la confección, como queráis llamarlo, de un manual de prevención de blanqueo de capitales. Esto tampoco es obligatorio para, para, para las micropymes, ¿vale? Pero, claro, aquí hay un problema que es que, vale, no es obligatorio para las micropymes, pero entonces, si las micropymes tienen, perdón, en este manual se recogería todo lo que es realmente los procedimientos, las políticas, los procedimientos, digamos un poco todo vimos anterior en el resto de procedimientos, que por la política de admisión de clientes, todo eso. Claro, eh, si no hay un manual de blanqueo de capitales, difícilmente puedes tener estructurados unos procedimientos. ¿Vale? Nosotros en Prodasma lo que hacemos es que cuando se implanta o se les da cursos a micropymes es hacer una guía con unos procedimientos básicos para que puedan seguir un poco todo el esquema de prevención de blanqueo de capitales. Pero eso no lo marca realmente la ley 10/2010. ¿Vale? Con lo cual esta obligación queda también muy recortada si sois, por no anulada, si sois micropymes. Y por último, otro de los procedimientos que querría hacer un poco de hincapié es el procedimiento internos de comunicación. En la ley 10/2010, en el artículo 26 bis, establece que las empresas, los sujetos obligados, y habla de sujetos obligados, no que sean ni micropymes, ni pymes, ni nada, que los sujetos obligados tienen que establecer un procedimiento interno de comunicación. Ese procedimiento interno de comunicación sirve para que los empleados o las personas relacionadas con la empresa puedan, agentes, etcétera, etcétera, puedan denunciar internamente actos presuntos actos de blanqueo de capitales. Y además, esa debe ser comunicaciones anónimas, o al menos poder ser anónimas. Esto aparece recogido en el artículo 26 bis de la ley. Y esto no está dentro de las exclusiones que marca el reglamento para las micropymes. Con lo cual, yo entiendo que esta obligación se mantiene. Y además, sabéis que hay una nueva ley sobre canales éticos, canales de denuncias, y ahí en esa ley establece expresamente que los sujetos obligados a la prevención de blanqueo de capitales tienen que tener implantado un canal de denuncias, de acuerdo a lo previsto en esa ley, que si no me equivoco es la ley 2/2023. ¿Vale? Entonces, yo ahí os lo dejo, ¿eh? Y entiendo que en principio todos los sujetos obligados, que sois todos, deberíais tener un canal de denuncia. Claro, esto suena un poco para empresas muy pequeñas, a mí me parece también hasta cierto punto excesivo, pero a día de hoy yo no veo que exista ninguna contradicción
con lo que os estoy diciendo, aunque también os digo que hay opiniones para todos los gustos. ¿Vale? Y luego las últimas obligaciones que hay es el examen externo, formación de empleados y protección e idoneidad. El examen externo es que los sujetos obligados, pymes y medianas y pequeñas empresas y grandes empresas tienen que realizar un examen por experto externo, o sea, no puede ser una persona interna a la organización, tienen que realizar un examen en principio anual, aunque bueno, hay una serie de matices, ¿eh? sobre la idoneidad y de las políticas y procedimientos establecidos. Ya os digo, esa debe ser, en principio es anual, aunque hay ya os digo algún matiz sobre eso, y debe ser hecha por experto externo. Luego está la formación de empleados, que la ley marca, que deben ser, los empleados debe haber un plan anual de formación sobre blanqueo de capitales. Y luego la última es la protección e idoneidad de empleados, empleados y otros colaboradores, que lo que consiste es, yo siempre lo digo con un ejemplo, es no meter la zorra dentro del gallino. Entonces, si vas a contratar a una persona para el departamento de ventas, pues que no esté encausado previamente por blanqueo de capitales, básicamente. ¿Vale? Estas últimas tres también, la de examen externo, formación de empleados y protección de idoneidad también son aplicables a pequeñas y medianas empresas. Y el examen externo no es aplicable a personas físicas, solo son para personas jurídicas. ¿De acuerdo? Y estas son un poco todas las obligaciones de blanqueo de capitales. Quería ver, ya de una forma muy rápida, porque yo no sé si cómo vamos de tiempo, un poco ya justos, hablaros un poco de las infracciones administrativas en prevención de blanqueo de capitales, que vienen reguladas en el artículo 50 y siguientes. En blanqueo de capitales hay tres tipos de sanciones, son leves, graves y muy graves. Para que veáis, por ejemplo, la comisión de infracciones leves puede acarrear la amonestación privada, una multa por importe de hasta 60.000 euros, en principio. Las infracciones graves, pues amonestación privada, amonestación pública y multas de 60.000 euros hasta la mayor de las siguientes cantidades: 4% del patrimonio neto de los sujetos pasivos, el contenido económico de la operación, más un 50% o 150.000 euros. Y además estas sanciones, además de aplicarse a las empresas, en el caso que sean sociedades, se aplican también a los administradores de esas sociedades. ¿Y qué sanciones tienen? Pues amonestación privada, amonestación pública en su caso, y multas de 3.000 a 60.000 euros para infracciones graves, y suspensión temporal para ejercer el cargo por un periodo no superior a un año. Bueno, en el caso de medios de pago es distinto, son 600 euros. Pero bueno, eso ya dijimos que no vamos a entrar mucho. Y por comisión de infracciones graves, amonestación pública, multa mínima de 150.000 euros, 5% del patrimonio neto, duplo del contenido de la operación o 1.500.000. Además de la revocación de la autorización administrativa. Y para administradores y directivos, pues multa de 60 a 600.000 euros, separación del cargo con inhabilitación hasta 10 años o separación de cargo con inhabilitación hasta 10 años para cualquier entidad para cualquier entidad. ¿Vale? Estos son algunos ejemplos de infracciones, de tipos de infracciones. Esto es mucho más amplio, pero bueno, por ejemplo, falta de identificación formal, pues en el caso de que no concurran indicios de blanqueo de capitales es una infracción leve. En caso de que sí concurran indicios de blanqueo de capitales y se han detectado, pues es una infracción grave. Identificación del titular real, pues lo mismo, leve si no hay indicios de blanqueo de capitales y grave en el resto. Entonces, que veáis que las sanciones aquí son bastante importantes y hay sanciones por todo. Aquí estos son algunos, ya casi, ya para terminar, estos son algunos ejemplos de sanciones que tiene la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales en su página web. Son sanciones a inmobiliarios, pues por no haber realizado examen externo, pues a una le pusieron 103.790 euros, otra
porque no tenía nombrado el representante, pues 60.000 euros. A otro por, por no establecer órganos adecuados de control interno, supongo que sería el representante fácilmente, bueno, no necesariamente, pero bueno, 103.000 euros y bueno, y eso sucesivamente. O sea, aquí hay sanciones, o sea, sí se sanciona y además las sanciones son muy importantes. Y bueno, yo con esto creo que he terminado un poco la presentación y ya quedo a expensas de lo que vosotros me digáis, me preguntéis. Pues Artemio, buenos días. Soy Buenos Antonio días. Lledó. Disculpar que me he conectado justo cuando empezabas. Nada, no hay problema. Soy miembro de la Junta del COAPI y además de agradecerte la exposición de este webinar y de hacernos la llamada de atención, pues si alguno todavía tenía dudas, y por supuesto con la terminación de la última diapo con el tema de las sanciones ya impuestas, pues si alguien tenía dudas que se cargue las pilas y ya está, ¿vale? Comentarte que tenemos dos preguntas. A mí no me gusta asustar a la gente, cada uno, a ver, en el tema aquí cada uno tiene que valorar sus riesgos. Yo me limito a exponer lo que realmente hay, ¿vale? Pues nada, pues lo cuentas como la vida misma, o sea que muchas gracias, ¿vale? Pues ser realista. Comentarte que nos han hecho dos preguntas y yo tenía una tercera para ti, a ver si nos puedes contestar. Vale. La primera es de Cristina Mena, que nos pregunta que has dicho que valdría el NIE como identificación para el extranjero, pero si no tiene foto, entiendo que hay una diferencia entre los NIEs con foto para ciudadanos no comunitarios y los NIEs sin foto para los ciudadanos comunitarios. Pero bueno, mejor que nos lo expliques tú. A ver, yo creo recordar, tendría que leerme el artículo completo, pero habla de NIE, no habla de NIE con foto, ¿entiendes? Si le está expedido por un organismo español y se sobreentiende que es válido a efectos de identificación, ¿vale? Tenga foto o no la tenga. Claro, ¿Vale? nosotros así lo determinan. No se habla, la foto se habla fundamentalmente, el reglamento habla de que tenga una foto, sobre todo cuando son documentos extranjeros, ¿vale? Si es un documento español expedido por un organismo español para un extranjero, yo entiendo que sirve exactamente igual con o sin foto, ¿vale? Nosotros por operativa, cuando el documento es un NIE sin foto, expedido por la policía europeos, pedimos además el pasaporte para contrastar Mejor. que nombre. A ver, eso ahí ya no cabe la menor duda que eso es correcto ya. De por sí, el pasaporte es el documento suficiente para extranjeros. Vale, pero para ti es suficiente solo el NIE aunque no lleve foto. Sí. Vale, pues perfecto. La siguiente pregunta es de Cristina Salinas, que nos pregunta, ¿y los autónomos? Si hay una sola persona. Los autónomos, entiendo que autónomos son sujetos. Aquí no se habla de, como lo comenté, no se habla del número de personas. Es igual un autónomo individual que si tiene 2 empleados, 5 o 10. Son sujetos obligados exactamente igual. A ver, claro que en el caso de autónomos hay matizaciones. Por ejemplo, esto último que hablamos del canal de denuncias, vamos a ver, el canal de denuncias para un autónomo, yo entiendo que no debe existir, por ejemplo. Ahora bien, el resto de obligaciones de identificación formal, identificación del titular real, esas obligaciones son iguales para un autónomo que para una empresa. Es lo mismo, no hay diferencia. ¿Vale? Vale, perfecto. Hay otras que eso, habría que un poco matizar, por ejemplo, eso. Canal de denuncia, vamos a ver, el canal de denuncia es fundamentalmente, hay otros casos, pero bueno, pero fundamentalmente está para que los trabajadores de una empresa, de una inmobiliaria con 4 o 5 empleados, puedan denunciar internamente esos casos que pueda haber. Claro, si es un autónomo individual él solo, difícilmente tiene que existir eso, porque ¿qué va a hacerlo para denunciarse o a denunciar a sí misma? No tiene sentido. Claro. ¿Vale? Pero bueno. Muy bien. Pues a ver. Hay otra pregunta, creo. Sí. Belén Abad está preguntándonos ahora mismo y escribe, a ver, habla de, bueno, primero pone
por favor, podéis indicarnos las obligaciones concretas en caso de un autónomo sin empleados, que es lo que estabas contestando ahora A ver, mismo. en el caso de un autónomo sin empleados, lo que deben de cumplir las obligaciones de diligencia debida, eso de entrada, que es la identificación del titular real, la identificación formal, perdón, la identificación del titular real, la determinación del propósito e índole de la relación de negocios, sumeramente, y el seguimiento continuo en su caso. ¿Vale? Eso es fundamental. Las obligaciones de información, hombre, evidentemente, si tienen algún caso de blanqueo de capitales, pues evidentemente tienen que cumplirlas también. El resto, pues en cuanto a inscripción en el SEBLAC, tal, no. Ya no tendría que inscribir al representante del SEBLAC, no tendrían que... O sea, las obligaciones de control interno no tendrían que hacer nada. Realmente. ¿Vale? Salvo el tema de canal de denuncias, pero bueno, ya te digo yo que en el caso, yo si fuese mi caso, yo eso, si fuese un autónomo sin empleados, etcétera, etcétera, yo no establecería un canal de denuncia. Esto yo lo haría a título, eso lo digo a título personal, ¿eh? Vale, pues Belén Abad nos sigue preguntando más cosas. Nos pregunta, ¿el seguro de RC contratado con el colegio asumiría estas infracciones? No, yo entiendo, vamos, yo entiendo que, bueno, eso mejor, yo no sé exactamente cómo está el Habría que hablarlo seguro de con la RC. consultoría. Yo por lo que entiendo de seguros un poco, yo entiendo que un seguro de responsabilidad civil te cubre daños que tú puedes provocar a terceros, no tus daños o tu mala praxis profesional. Claro. Entiendo. Entonces, yo entiendo que no. Además, yo creo que es hasta cierto punto ilegal cubrir una infracción con un seguro. Bueno, eso es, ya te digo que tampoco soy muy de... Lo trasladamos a la tema de correduría de seguros. seguros del colegio para que nos digan. A ver, tomado nota. Nos pregunta también, en cuanto a volumen de negocio, ¿se refiere la ley a los ingresos de los honorarios cobrados? Hombre, si hablamos de facturación nuestra, entiendo que estamos hablando de los honorarios. Facturación. Volumen, No habla de volumen de venta. facturación. Claro, De no de los volumen de precios de negocio. venta de los inmuebles. Es correcto, ¿no? Pregunta también si el autónomo, Belén, si el autónomo debe digitalizar la documentación o sirve en papel. Si es un autónomo sin empleados, o sea, sin empleados que son, o con menos de 10, perdón, sí, con menos de 10 empleados, sirve en papel, no hace falta digitalizarlo. Aunque bueno, la gente debería ir acostumbrándose a digitalizarlo, cuanto menos papel mejor, pero bueno. Vale, la siguiente pregunta es ¿qué documentación hemos de pedir a un particular y a un autónomo? DNI, renta. A ver, ese tema es bastante... Va un poco en función, vuelvo a decir, del riesgo. A ver, a un particular, qué se le puede pedir? Porque lo de poder y deber es distinto, en este caso. Bueno, casi todo. A ver, a un autónomo, a un particular, a una persona que vaya a comprar una casa a título particular, ¿qué se le debe pedir? Pues en principio se le puede pedir qué medios de vida tiene. O sea, si es trabajador, casi preguntárselo. Si le podéis pedir que aporte la última nómina, pues ya sería suficiente. Hombre, evidentemente, si va a comprar un piso, se sobreentiende que tiene que tener algún recurso económico, si no, puede haber un problema. Entonces, lo mínimo que le puedes pedir, pues eso, la nómina y tal vez la declaración de la renta, ¿vale? Pero Vale. si es alguien muy conocido por ti, yo no le pediría prácticamente ni eso, ¿vale? Justificaría, haría una ficha con el cliente y diría, este señor es conocido tal y se dedica a no sé qué. Con eso yo entiendo que sería suficiente. Ahora bien, si es a una persona que conoces y que es una persona habitual y que incluso sabes que trabaja en la fábrica X o donde sea, pues prácticamente si quieres no pedirle nada, casi lo podrías hacer justificándolo, escribiéndolo en la ficha que tengas de ese cliente. No se solicitó nada porque es conocido por mí y tiene altos estándares de éticos, vamos, por decirlo de alguna forma. Vale. Si quieres ir un poco más allá, que debería ir algunas veces, sobre todo
tal. Pues eso, a una persona física le puedes pedir la nómina, le puedes pedir la declaración de la renta y poco más. Ahora bien, si esa persona viene de Colombia, entonces ya tienes que pedirle muchas más cosas, incluso indagar posiblemente si en su día o es en la actualidad un cargo político o otra serie de cosas. Claro, es que eso se determina realmente, eso se determina en los manuales de prevención del blanqueo de capitales, en los procedimientos. En los procedimientos es donde se dice exactamente qué hay que pedir en cada nivel, en cada capa de riesgo. Porque toda esta ley se basa en el riesgo. ¿eh? Cuanto más riesgo, más medidas de seguridad. Entonces, si la persona es conocida tal, tú puedes considerar que el riesgo tiende a cero. Entonces ahí, pues no hace falta pedir una cosa. Ahora bien, si tú ves que el riesgo es alto, pues ahí hay que pedir más cosas. Que ya te digo que eso se determina siempre en las políticas y procedimientos que luego se plasman en el manual de prevención de blanqueo de capitales. ¿Vale? No sé, yo contesté. A ver, estaba dejando que preguntaran los compañeros, pero yo tengo una para preguntarte que la voy a hacer porque veo que siguen escribiendo. A efectos del cómputo de tener menos de 10 trabajadores para ser considerada micropyme, Sí. estamos hablando de trabajadores, pero las agencias inmobiliarias que trabajan con agentes autónomos asociados, ¿computan a efectos del número de trabajadores o no? Eso también es un tema bastante debatido. Yo diría que sí, pero la ley no habla, porque, a ver, en la ley se habla, cuando se habla de trabajadores, se habla, digamos, de dos formas distintas. Por un lado, se habla de recursos operativos. Los recursos operativos son, como tú acabas de decir ahora mismo, los trabajadores, pero también esas otras personas que colaboran con las agencias como autónomos, etcétera. Y en determinados casos se habla de recursos operativos. Cuando habla, cuando se habla, aquí se está hablando de empleados, porque si viste el cuadro ese cuadro que yo saqué, ese cuadro es de la Comisión Económica Europea, un cuadro. Si voy hacia atrás, no, ya, se me cerró. Yo no sé si me cerró no sé si estás viendo. Si era cuando hablas de número de trabajadores, volumen de facturación. No sé si estáis viendo ahora el Sí, tal. sí, Aquí, sí, se ve, se ve. a ver, aquí hay un cuadro. Vaya, si lo soy capaz de encontrar. Este cuadro. En este cuadro, este cuadro que está aquí no es un cuadro que facilita la Comisión Europea. Date cuenta que aquí habla de trabajadores. Con lo cual, ya te digo, aquí yo, aun creyendo que la ley se equivocó aquí, pero realmente está hablando de trabajadores, no está hablando de recursos operativos. Con lo cual, yo me ceñiría a esto. Si tienes menos de 9 trabajadores, y yo trabajadores aquí entiendo, tanto a trabajadores en el régimen general como autónomos que puedan estar en la propia... Como agentes autónomos, comerciales mercantiles. sí. Como Ahí sí lo sumaría porque en teoría son trabajadores. Puede haber 9 trabajadores y un gerente que está en el régimen de autónomo. Para mí esos son 10 trabajadores. ¿Vale? Vale, está claro. A ver, la siguiente es de Claudia Sidwood, que creo que más que una pregunta, creo que es una afirmación. Ella dice, buenos días, me permito hacer una aclaración importante, ya que por experiencia propia lo sé porque yo tengo NIE. El NIE sin foto es un certificado europeo y siempre debe ir sí o sí acompañado del pasaporte, sea para ir a una notaría o para abrir una cuenta bancaria, Vale, etcétera. si es así, entonces sí. Entonces tiene que acompañarse del pasaporte. Esto es lo que Pero bueno, estábamos sí, comentando antes. sí, vale. Nos pregunta también Cristana Salinas si hay que guardar los DNI. Entiendo que sí, ¿no? Sí, claro, claro. Toda la documentación relacionada con blanqueo de capitales tiene que ser conservada durante 10 años, entre ellos la identificación formal, el DNI o escrituras de empresas o DNI de administradores también en su caso, eso tiene que estar conservado durante 10 años. Si son, si son micropymes, vale en papel, si son pequeñas y medianas empresas, tendría que ser necesariamente Digitalizado. digitalizado, sí. Muy ¿Vale? bien. Pues Belén nos comenta otra vez, si facturas por debajo de 2 millones, ¿es necesario cumplir el blanqueo? Entiendo que sí. Otra cosa es si eres micropyme o no. A ver, Pero si facturas menos de 2 millones y tienes más de 9 trabajadores, o sea, 10 o más,
entonces sí que tienes que cumplir exactamente igual, ¿vale? Si facturas menos de 2 millones de euros y tienes menos de 10 trabajadores, eres una micropyme, con lo cual sí tienes que cumplir las medidas de prevención de blanqueo de capitales, pero las medidas reducidas, las obligaciones de diligencia debida y de comunicación, no el resto, ¿vale? Pero las obligaciones de diligencia debida y las obligaciones de información son para todo el mundo. Es igual que sea micropyme, pyme o mediana empresa o gran empresa. Son iguales, ¿vale? Las obligaciones de diligencia debida se tienen que cumplir siempre. Sí. Es si tienes obligaciones de control interno reducidas o no, lo que cambia en ser Claro. micropyme o no. Pues si tú eres una micropyme, pues no tienes que nombrar un representante ante el SEBLAC, no tienes que tener un manual de prevención de blanqueo de capitales, no tienes obligación de establecer esas políticas y procedimientos, aunque eso es un poco cuestionable, pero bueno, en principio no las tienes que tener al menos en papel, aunque las debes tener en la mente, pero bueno, hay unas obligaciones reducidas, pero solo para esos casos. ¿Vale? Vale, pues a ver, Belén nos comenta también, todo esto sería cuando ya vayas a realizar la operación, antes no habría que pedirle nada, ¿no? La identificación formal debe ser previa siempre a realizar las Lo habías siempre. comentado Además antes. es que eso está expresamente determinado en la ley. No posterior a, sino previo a. Vale, perfecto. Que muchas veces, evidentemente, casi no se hace, pero bueno, la ley marca que debe ser previo al establecimiento de relaciones de negocio. O sea, a ti, bueno, eso lo veis muy bien en los bancos. Tú vas a un banco y antes de, si no eres cliente, vayas a hacer la operación que vayas a hacer, te va a pedir el DNI. Punto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es previa la identificación. Está claro. Nos comenta un asistente anónimo, en mi caso soy autónomo asociado. ¿Es necesario instalar el canal de denuncias? Disculpad, pero se ha entrecortado la conexión y no he podido escuchar bien. Yo te vuelvo a decir un poco lo que dije hace un momento. Si es hablamos del autónomo asociado, no de la empresa, Artemio. Que hablamos del autónomo asociado, como si fuera el equivalente al trabajo. Yo en ese caso entiendo que no. Vale. No, que no es obligatorio. A ver, esto es un criterio personal, ¿eh? Vale. No quiere decir que tenga que ser así. Puede haber otras personas que tengan otro criterio y eso. Pero yo, vamos a ver, siendo un autónomo, el canal de denuncia autónomo, en este caso asociado, sobre todo en este caso que es asociado, no tiene el sentido que haya un... De hecho, quien debería tenerlo es la empresa a la que está asociada. Claro. Porque si además deberías de tener una web, deberías tener más infraestructura previa antes del canal de denuncia. Vale, y la última que tenemos aquí es de Juan Carlos García, que es, hola, bueno, se dirige a Miguel Antonio, no he visto desde el principio, se va a proceder, se va a poder acceder posteriormente a grabación. Entiendo que se ha grabado, ¿verdad, Sí, Mar? creo que sí, que Sí, Mar sí, cuando que eso se ha me dijo que grabado. la ponía a grabar, o sea que sí. Ahora me lo anoto y te lo mando, Juan Carlos. Vale, Sí. muy bien. Pues, Artemio, están todas contestadas. No sé si alguien se nos queda algo que tenga que preguntar en el tintero. Nada, si os preguntan algo, me podéis, Mar o bueno, quien sea, me puede enviar un correo y no tengo ningún inconveniente en contestar. Vale. Perfecto. Pues, Artemio, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu exposición muy clarificadora y nos veremos, ¿vale? Bueno, pues gracias a vosotros y bueno, hasta la próxima. Y gracias a todos los asistentes, ¿vale? Muchas gracias, Artemio, y a todos Bueno, un nuestros saludo a todos. asociados. Hasta luego. Un saludo. Venga, hasta luego.